Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que se encuentran con nosotros aquí desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde el día de hoy vamos a estar invitándoles a lo que será una conferencia inaugural del Departamento de Ciencias Sociales de este primer semestre del 2022. Y bueno, pues quiero darle la bienvenida ya en estos momentos a quien dará apertura a esta serie de conferencias que durante el semestre, bueno, pues estarán desarrollando en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Y le doy la bienvenida a la doctora Carolina Espinosa Luna. Ella, pues, es profesora investigadora en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le damos la bienvenida a este espacio universitario. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Me siento muy honrada por esta invitación. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Para nuestros amigos que nos están escuchando, presento brevemente a la doctora. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, su maestría en Sociología por el Instituto Mora y su doctorado en Ciencias Sociales con especialización en Sociología por el Colegio de México. Ha realizado pues investigaciones sobre procesos organizacionales de toma de decisiones, sociología organizacional de los derechos humanos, sociología de la violencia y prevención del delito y sociología de la pandemia, una nueva línea de investigación. Y bueno, pues estará dando apertura a este ciclo de conferencias del Departamento de Ciencias Sociales con su conferencia Comportamientos emergentes en la disrupción pandémica, agresiones contra el personal de salud en México. Un tema muy, muy importante que seguro ya va a estar desarrollando el día de mañana. Y pues, ¿cómo llega, doctora, precisamente a este tema que al inicio de la pandemia, como observamos, pues esta trastocó todos los esquemas sociales, estructuras sociales en todo el mundo? Y bueno, pues este punto que usted marca es muy importante que lo tomemos en cuenta. Sí, bueno, sobre cómo llego a este tema, mira, yo como la mayoría de los investigadores y las investigadoras antes de la pandemia, pues teníamos nuestras propias líneas de investigación, ¿no? Yo estaba trabajando algunas cosas sobre prevención de la violencia y demás. Viene este fenómeno que nos toma a todos por sorpresa, y en el CRIM de la UNAM se empiezan a realizar, como en muchas otras universidades, foros para tratar de entender y tratar de explicar la pandemia. Ahí hice un pequeño trabajo para tratar de explicar lo que en ese momento se empezaba a generar en México y en muchas partes del mundo, que eran las agresiones al personal de salud, ¿no? Trabajé en un coloquio, una pequeña exposición, un ensayo sobre el tema. Y después, en el transcurso del 2020, lo que hice fue profundizar más en el tema, hacer entrevistas, trabajar con doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras y demás, ¿no? Para tratar de entender lo que había ocurrido al inicio de la pandemia, ¿no? Que era que padecían bastantes agresiones, insultos, discriminaciones, exclusiones y demás, ¿no? Ahorita el tema ya pasó, o sea, pasó la emergencia pandémica, ya no se cometen esta suerte de agresiones al personal de salud. Sin embargo, llamó mucho la atención porque fue un evento como muy particular de la pandemia por COVID-19, algo que no habíamos visto en esa intensidad, con esa frecuencia y con esa magnitud como en ocasiones anteriores, ¿no? Y que es algo como muy particular, eso es lo que sostengo, es algo como muy propio de fenómenos disruptivos como esta pandemia, ¿no? Una suerte de comportamientos distintos a lo que a la manera en la que nos veníamos comportando antes, ¿no? Más o menos por ahí fue como llegué a este tema de investigación. Pues muy, muy interesante porque estamos hablando de que todo el contexto social, de interacción social, bueno, pues se vio trastocado, pues elementos básicos de la interacción social, estos aún continúan, ¿verdad? En este proceso que estamos viviendo. ¿Qué observó precisamente desde la sociología? ¿Cómo se fue integrando las ciencias sociales en el estudio del fenómeno pandémico? Porque estamos hablando de que quizás pues nos hablaban mucho desde las ciencias médicas, ¿no? Desde la cuestión de salud, desde la cuestión médica, y pues íbamos entendiendo, pero a la par también pues se generaba toda una serie de reacciones, de situaciones, de comportamientos. Sí,
también fue como muy particular o algo que me llamó mucho la atención. O sea, cuando surgió la pandemia, enseguida empezó a haber una serie de foros, de eventos en universidades, en centros de investigación, ¿no? Que hablaban sobre el papel de las ciencias sociales frente al COVID-19, como si el COVID fuera algo ajeno, algo extraño a las ciencias sociales, ¿no? Algo que no sabemos por dónde entrarle, cómo abordarlo. O sea, por ponerte un ejemplo, no difícilmente ibas a ver un foro que dijera el papel de la biología frente al COVID, ¿no? O el papel de la medicina o de las ciencias biomédicas frente al COVID o frente a la pandemia. O sea, no, se da por hecho que es un objeto de estudio propio de estas disciplinas. Bueno, con las ciencias sociales no ocurrió así, y eso indica lo terriblemente chocante que fue este fenómeno para quienes hacemos investigación social. Y lo que yo he estado sosteniendo, lo que he estado trabajando en los últimos 2 años, es que la pandemia es un fenómeno, aunque suene paradójico, contraintuitivo, es un fenómeno social. O sea, lo he dicho en otros espacios, si cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta pudiéramos aislarnos unos de otros durante 2 o 3 semanas, esta pandemia se hubiera acabado en 15 días. Claro, claro, pero bueno, la interacción es algo indudablemente que es imposible, ¿no? Pues de eliminar como entes sociales y bueno, y pues esto aún continúa, ¿no? Claro, el virus no se reproduce solo, o sea, el virus se reproduce en sociedad. Pandemia y sociedad no se pueden separar. Entonces, por eso es que la pandemia es un objeto de estudio propio de las ciencias sociales y particularmente de la sociología, ¿no? Es un fenómeno social en su naturaleza, ¿no? Claro, y como nosotros veíamos avanzando poco a poco, y lo decimos también, por ejemplo, aquí en estos espacios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, nosotros inmediatamente en enero del 2020 comenzamos a plantear esta situación que observábamos en la otra parte del mundo, muy lejana, ¿verdad? Parecía que muy lejana en aquel entonces, y lo observábamos desde la perspectiva biológica, desde la perspectiva médica, desde la perspectiva epidemiológica, pero no podíamos entrarle a estos esquemas en los que usted está adentrándose un poco más para entender pues esta incertidumbre, estos temores y pues estos comportamientos que surgieron en la sociedad. Así es, y fíjate, dices algo interesante, o sea, cuando empezó todo esto, a finales del 2019, incluso a principios del 20, lo veíamos como algo muy lejano, ¿no? O sea, no percibíamos el COVID-19 como un riesgo para la sociedad. Se veía como algo aislado. En términos sociológicos, diríamos que sería, bueno, es un peligro, ¿no?, que está ahí. Pero cuando sale de China, cuando se extiende a otros países, ya comenzamos a tematizarlo como riesgo. Esto es algo que dice otro sociólogo, Sergio Pignoli, cuando habla de la forma social de la pandemia, ¿no? Pasó de ser entendida como un peligro, algo que tiene un origen externo, algo que está en otro lado y que no nos afecta, a ser ya un riesgo que amerita la toma de decisiones al interior de nuestros distintos países, que amerita la toma de decisiones en las familias, en las comunidades, ¿no?, en los distintos gobiernos y sociedades. Entonces va cambiando nuestra manera de percibir, aunque es el mismo virus, bueno, ha ido mutando, vamos, pero aunque es el SARS-CoV-2, aunque es una sola pandemia, nuestra manera de enfrentarnos a eso no es la misma ahora que hace 2 años. Claro, claro, y estábamos acostumbrados también en nuestros esquemas de nuestra vida social, estábamos acostumbrados a visualizarnos en el futuro, doctora, estábamos acostumbrados a hacer nuestros planteamientos, a hacer ya nos veíamos en el horizonte ahí con muchas metas que quedaron frustradas ahí, que quedaron pendientes, y bueno, se acrecentó este punto, ¿no?, de la incertidumbre, de este punto que generó también estos otros comportamientos desde la perspectiva de estar aislados. Sí, fíjate que eso me llamó mucho la atención. Con la pandemia se decía mucho que tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre, y esto también ya lo he dicho en otros momentos. A ver, o sea, si alguien sabe vivir con incertidumbre, somos nosotros, somos los seres humanos. Los mexicanos más, doctora, seguro que sí.
Vivimos, bueno, eso ya es como un tema como muy cultural, muy particular. A ver, pero la incertidumbre es parte de la vida social. O sea, ninguno, ni tú, ni yo, ni nadie de las personas que nos escuchan saben qué va a pasar mañana. O sea, estamos acostumbradas, sin esa adaptación a la incertidumbre, la vida social tal como la conocemos simplemente no sería posible. Porque teníamos Ahora, una estabilidad, doctora, ¿no? O una aparente estabilidad y estábamos en ese esquema todos viviéndolo de alguna u otra manera. ¿cuál es la particularidad, ahorita que hablabas del futuro, la particularidad de la incertidumbre y del futuro con la pandemia? Que se vuelven inestables nuestras expectativas sobre el futuro. O sea, antes de la pandemia había como que cierta estabilidad. Inscribo a mi hija de escuela porque sé que va a seguir yendo, abro este negocio porque sé que va a haber gente que va a ir y compre, ¿no? Firmo contratos, hago planes porque percibo el futuro más o menos estable, o lo suficientemente estable como para tomar decisiones en el momento presente que orienten mi trayectoria individual y colectiva hacia ese horizonte. Con la pandemia, esas expectativas sobre el futuro se vienen abajo. Ya no sabemos si mi hija va a ir o no a la escuela, ya no sé cuándo voy a poder abrir el negocio, yo no sé si voy a poder celebrar el evento social, ¿no? En el jardín, etcétera. Entonces, esa es como aquí lo que quiero señalar es, ¿estamos acostumbrados a vivir con incertidumbre? Sí. Con lo que no estamos tan acostumbrados, y fue lo que pasó con esta pandemia, a que esa expectativa sobre el futuro, a que esa estabilidad, esa percepción de estabilidad del futuro se viniera abajo. Eso es lo que hizo que nuestro presente se atropellara, que nuestras decisiones fueran mucho más riesgosas, que no supiéramos entonces cómo orientarnos, ¿sí? Pero no es lo mismo decir tenemos que vivir con la incertidumbre. Esa es como una pequeña acotación que quisiera hacer. Correcto. Y además también va planteando usted el tema de la emergencia y cómo las realidades y comportamientos emergentes fueron dándose de una manera en la que precisamente ustedes como especialistas de estas interacciones sociales de los seres humanos, bueno, pues observamos este punto y este tema que usted va a estar tratando en la conferencia relacionada con las agresiones al personal de salud, que fue algo que al principio veíamos con mucho, eran nuestros, bueno, como en Estados Unidos, ¿no? Que se usa mucho la cuestión de los héroes, aquí los veíamos, eran apreciados, pero después no, esto dio un vuelco desafortunado y bueno, pues en el número de casos que se registraron periodísticamente que nos dan cuenta de este comportamiento irracional. Sí, y fíjate que eso de percibirlos como héroes no es más, es parte del mismo fenómeno de agredir al personal de salud. O sea, cuando hay un fenómeno disruptivo que no sabemos bien cómo explicar, cómo abordar, cuyos efectos destructores avanzan mucho más rápido que nuestras herramientas para explicarlo, necesitamos darle sentido a lo que está ocurriendo, necesitamos generar nuestras propias explicaciones, necesitamos que alguien nos saque de lo que estamos viviendo, desastres y de los daños que estamos enfrentando. Entonces el personal de salud cumplió ese papel. O sea, por un lado eran vistos como los héroes que nos iban a salvar, como los héroes que se iban a hacer cargo de aquello que nosotros mismos no podíamos enfrentar, y por otro lado se le vio también como los responsables de las muertes, de los daños, de esas muertes que se precipitaron de una manera en su momento incomprensible e inesperada. Así es. Y mientras, pues los doctores, las doctoras, que su vida personal, su vida individual, con toda su complejidad, como cualquiera de nosotros, ¿no? Pero ¿qué fue lo que hizo la sociedad? Depositar en ellos ciertos atributos que permitieran, no del mejor modo, enfrentar el fenómeno que estábamos viviendo. Pero ni son héroes ni son infectados, o sea, nunca lo fueron. Ni una cosa ni otra. O sea, sus comportamientos del personal de salud, del personal sanitario, es tan complejo como el tuyo, el mío, el de un profesor, el de un policía, el de Daya. Son roles sociales que se desempeñan en condiciones de suma complejidad.
pero necesitamos verlos con esa simpleza, con esos atributos, para poder enfrentar, sobrellevar y darle sentido a lo que estamos viviendo. Así es, porque estábamos hablando de que ellos se enfrentaron precisamente después ya este rechazo, golpes, insultos, bañados en cloro, amenazas de muerte. Sí. ¿Cómo se registra esto? ¿Qué trabajo metodológico desarrollas precisamente para poder identificar quizás algunos de estos factores, ¿no?, que llevan a estos comportamientos de muchas personas? Pues mira, junto con mi colega Liliana Ramírez y con la ayuda de Joali Zaret, asistente de investigación, realizamos 39 entrevistas a médicos, médicas, enfermeros y enfermeras fundamentalmente, de más de 10 entidades de la República, ¿no? En donde les hicimos una serie de preguntas. Una de ellas era si habían sido o no víctimas de discriminación o de alguna agresión en el contexto de la pandemia, ¿no? Y si era el caso, les pedíamos que nos explicaran, que nos narraran esa experiencia. Eso fue lo que, como procedimos, después identificamos esos hechos, vimos en qué lugares habían ocurrido, si en los hospitales, en las casas, en la vía pública, vimos qué tipo de actos agresivos habían sido, si les habían aventado café, cloro, si se habían alejado de ellos, el tipo de rechazo, pues, o de agresión que habían padecido, ¿no? Y cómo se sintieron ellos y ellas frente a eso. ¿Cuál ¿no? era su principal preocupación que observaron como en este primer acercamiento metodológico, doctora Carolina? ¿Qué observaron en ese sentir de estos sujetos de estudio que al final de cuentas seguían, como lo comenta, pues viviendo también su vida cotidiana y atendiendo sus deberes como profesionales? Sí, les preocupaba mucho. Yo percibí, bueno, primero en cuanto a la agresión, ese sentimiento de rechazo, de exclusión. Dicen ellos, me sentí rechazado, me sentí como bicho raro, me puse a llorar, me enojé muchísimo. O sea, sí hay una sensación como de impotencia, de enojo, de tristeza frente al rechazo del que fueron víctimas. Por otro lado, también percibí que en ese momento se sentían como, había una sensación como de impotencia frente a la cantidad de personas enfermas, la cantidad de personas fallecidas, una sobrecarga de trabajo como no la habían experimentado antes, y un temor muy grande de contagiarse ellos, ellas, y de contagiar a sus familias, porque estamos hablando de un momento en donde el COVID enfermaba de manera mucho más grave. Correcto, y al principio pues no teníamos certeza ni médicamente, científicamente, cómo iba a reaccionar el cuerpo humano, ¿no? Algunos de la mejor manera que otros, y el signo de la muerte era parte importante de ese elemento, de esa idea global que se va planteando en relación a una pandemia. Así es, justo así como lo señalas. Sí, porque además no sé qué papel también ahí pudieron haber jugado, quizás eso pueda ser una posibilidad también de estudio, los medios de comunicación, las redes sociales, todo este esquema que está presente ya en nuestra vida social, en nuestra vida digital, por así decirlo, y que también contribuye o no a tener más raciocinio de lo que nos está aconteciendo en el mundo. Sí, mira, el papel de los medios no lo estudié, aunque junté bastantes notas de prensa sobre estos fenómenos. Lo que sí puedo decirte es que todas las epidemias, las pandemias, en general este tipo de fenómenos muy disruptivos, generan narrativas. O sea, generan historias, generan como las teorías conspiracionistas, como los movimientos antivacunas, como los fenómenos de estigmatización al personal de salud, las narraciones de heroísmo. O sea, es independientemente del papel específico de los medios de comunicación, son fenómenos tan sorpresivos que dan pie a que se construyan distintas maneras de interpretarlo o de explicarlo, que son esta suerte de narrativas o de historias a través de las cuales nosotros mismos nos situamos
frente al fenómeno epidémico. O sea, Así son es. maneras como de construir sentido de lo que estamos viviendo. Y precisamente las sociedades también van construyendo estas respuestas a las pandemias en ese proceso. Como lo comenta, la escuché yo en una de sus conferencias hace unos días, donde habla precisamente sobre estas reacciones, ¿no?, de la sociedad ante, por ejemplo, el rechazo a veces de usar cubrebocas o inclusive hasta de vacunarse, ¿no? Sí, 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 así es. Ese tipo de fenómenos han ocurrido desde siempre. Bueno, son fenómenos, son comportamientos propios de lo que sociología se entiende también como desastres sociales, ¿no? Que lo mismo puede ser una epidemia, una pandemia, un sismo, un tsunami, un ataque terrorista, etcétera. O sea, se generan este tipo de comportamientos como maneras de adaptarse a la disrupción y posteriormente llegar a una nueva fase de estabilidad. Uh-huh. El desastre como palabra, como concepto, como idea, jugó un papel fundamental en esta primera etapa de la pandemia, y como que, ¿en qué piensa que vamos en este momento, entendiéndola ya un poco más y visualizando pues ya un mejor horizonte? Sí, yo creo que ya a estas alturas ya estamos como que mucho más, sin duda, mucho más adaptados, ¿no? Ya estamos en una fase de donde, ¿sabes qué creo? Y eso es como, no es un punto de vista que yo haya estudiado, nada, es mi mera percepción, o sea, quiero decir, no estoy basándome en entrevistas ni nada. Creo que estamos viviendo ya como las consecuencias de esa disrupción. O sea, ya no tanto la disrupción en sí, como fue hace 2 años, sino sus estragos. El desempleo, los negocios cerrados, la deserción escolar, el confinamiento, o sea, todos los efectos que dejó el momento disruptivo de la pandemia, todos los estragos, creo que es lo que estamos viviendo ahora. O sea, ya no el momento de irrupción, sino sus efectos, ¿no? Y con miras a una nueva estabilidad. ¿Qué observas también, precisamente hablando de panoramas, con N número de fenómenos que se han dado en la pandemia? ¿Pueden tener una intervención, una reflexión, un análisis, una investigación desde las perspectivas de las ciencias sociales, de la sociología y de otras disciplinas? Perdóname, ¿cuál sería como, no entendí bien la pregunta, Sí, como cuál sería nuestro papel? ¿Cuál sería ese en este horizonte que observamos? Pues la pandemia nos genera pues N número de fenómenos que hay que estudiar, ¿no? Y que hay que analizar. Claro. Desde las ciencias sociales, ¿qué observas? ¿Qué les dices a los estudiantes, a los investigadores? Porque el tema, por ejemplo, ¿no?, que hablábamos yo ahorita de los medios de comunicación, por ejemplo, la infodemia, ¿no?, que también sé que se está estudiando, se está analizando, y de una manera entender pues más aristas de cómo desde lo social esto puede ser analizado, investigado, y darnos con más claridad lo que está sucediendo. Claro, sí, creo que sí, ya entendí la pregunta. Sí, mira, yo lo que le diría, sobre todo al estudiantado, a las y los estudiantes de ciencias sociales, que antes de comprometerse con alguna serie de conceptos, con alguna tradición teórica, con alguna corriente política, etcétera, ¿no? Que su mirada sobre el mundo, que antes de comprometerse con eso, que se abran, que abran su mirada hacia lo que están observando, hacia lo que están viviendo. O sea, que en su trato finalmente nosotros que estudiamos lo social. ¿Y qué es lo social sino aquello que se genera en nuestras múltiples ocasiones de contacto entre seres humanos? Entonces, que todo lo que estén observando, mujeres, niños, hombres, comunidades, sociedades, etcétera, sean muy flexibles, que pongan atención en las interacciones, en los significados, en los discursos, que no vayan como con prejuicios acerca de cómo son las cosas, sino que intenten abrirse un poco a tratar de comprender la complejidad del mundo. Eso es un poco lo que yo trataría de decirles, y que
y pues que no se desanimen. O sea, ahorita las condiciones para la ciencia, para la investigación no son las más propicias, pero descubrir el mundo social, descubrir sus distintas formas y nuestras distintas maneras de vivir juntos siempre tiene numerosas recompensas. Y cómo nos vamos adaptando, ¿no? A todos estos cambios, a todas estas situaciones que, como lo comenta usted, son disruptivas en nuestra vida cotidiana. Así es, que lo sigan observando, que pongan mucha atención, ¿no? O sea, es así como tener una mirada muy minuciosa en qué se dice, cómo movilizamos los conceptos, cómo nos comportamos, cómo decimos, cómo hablamos. O sea, ser como muy receptivos, ¿no? A lo que está pasando. Fíjense, amigos, estamos compartiendo precisamente con la doctora Carolina Espinosa Luna, que el día de mañana estará pues compartiendo la conferencia de apertura de semestre del Departamento de Ciencias Sociales, comportamientos emergentes en la disrupción pandémica, agresiones contra el personal de salud en México. Pues si nos gusta hacer una invitación, doctora, entiendo que esto va a ser a las 9 de la mañana, y a quién le puede interesar todo lo que vamos a escuchar el día de mañana. Sí, las invito a que estén atentos a la conferencia, a que hagan preguntas, a que cuestionen, ¿no? lo que se tiene que decir, a que se discuta, pues, ¿no? Que sigamos discutiendo nuestras distintas maneras de vivir en sociedad. Así es, amigos, recuerden, mañana a las 9 de la mañana en el Facebook de ICSA Oficial y el Departamento de Ciencias Sociales de la UACJ, y también lo estaremos compartiendo aquí en este Facebook de UACJ Radio, este compartir, y hay este análisis, reflexión, investigación que ha hecho la doctora Carolina Espinosa Luna, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias en la Universidad Nacional Autónoma de México, que estará enlazándose con esta máxima casa de estudios. Y bueno, pues estaremos al tanto y al pendiente de cómo se desarrolla este compartir. Doctora, muchas gracias y muy amable por este tiempo que nos ofrece. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nos vemos mañana. Así es, nos escuchamos y seguimos después en otro momento. La invitamos para seguir compartiendo sobre estos temas. Será un placer. Muchas gracias. Saludos a la doctora Carolina Espinosa Luna, y quien ya el día de mañana estén atentos todos ustedes en el marco precisamente de la apertura de actividades del Departamento de Ciencias Sociales en este primer semestre del 2022. Gracias a todos los que nos escucharon y bueno, pues continúen en esta constante de comunicación en UACJ Radio y en nuestras diversas plataformas. En nombre de todo el equipo, muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro.